apartado anterior, las rúbricas pueden ser un instrumento de evaluación muy aprovechable para el profesorado de aulas rurales multigrado. Uno de los problemas es que su elaboración es ciertamente costosa, requiere tiempo y ya sabemos que no siempre disponemos de dicho tiempo. La tecnología nos puede ayudar, como acabamos de ver con Corrubrics, pero además la inteligencia artificial también nos puede ayudar en este sentido. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejemplo para que veáis cómo ChatGPT puede ayudarnos a crear rúbricas para varios niveles de una forma sencilla y sin requerir excesiva dedicación por nuestra parte. En primer lugar, tenemos que reconocer que ChatGPT es una herramienta que requiere registro. Una vez que nos registramos, nos sale este menú y lo que vamos a hacer es mantener una conversación con la máquina. Cuanto mayor sea el número de datos que le demos a la máquina, es más probable que ésta acierte con lo que queremos. Este ejemplo está contextualizado en la lectura. Es decir, vamos a generar una rúbrica para que nos sirva de instrumento de evaluación para evaluar la comprensión lectora. Comenzamos pidiéndole información que nos permita contextualizar lo que queremos. Este paso no siempre es necesario, pero creemos que si todavía no estás muy familiarizado con la herramienta, puede ser bastante útil. Como veis, le hemos pedido que nos demuestre que tiene conocimientos sobre el proceso de lectura del alumnado de quinto de educación primaria en España. Nos devuelve una información que nosotros podemos revisar para comprobar si efectivamente esta información que tiene la máquina, en este caso esta aplicación, pues nos puede servir para construir luego posteriormente la rúbrica. Si viésemos que la información que nos da aquí o los diferentes epígrafes que nos ponen no tienen ninguna relación con lo que nosotros queremos, tendríamos que modificar el tipo de pregunta, porque la información va a poder acceder a ella. A lo mejor lo que hemos fallado nosotros es en cómo se lo hemos pedido. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos comprobado que sí que tiene unos conocimientos sobre lo que nosotros necesitamos, le vamos a pedir que nos formule una rúbrica directamente. Entonces, le vamos a poner aquí un mensaje con varias partes. La primera parte es pedirle una rúbrica de evaluación para el alumnado de un curso determinado y sobre un tipo de texto. En este caso es un texto narrativo. También le pedimos que esa rúbrica tenga unos criterios ya formulados y se califique de 1 a 4. Y finalmente le pedimos que esté en formato de tabla y, por ejemplo, podemos pedirle que sea en formato de Word, LibreOffice o hoja de cálculo o en Excel o que vayamos a utilizarlo para Google Classroom, por ejemplo, porque así nos da el formato que reconoce cada una de esas aplicaciones que acabamos de ver. Finalmente, le pido, como podéis ver, va construyendo los diferentes criterios y los diferentes indicadores a partir de las condiciones que nosotros le hemos pedido. De 1 a 4, con una serie de criterios que probablemente nos haya nombrado anteriormente la contextualización. Quizá no todos, o quizá alguno más. Como podéis ver, esto lo he hecho rápidamente. Ahora es nuestro trabajo comprobar si los diferentes valores, los diferentes indicadores que nos ha puesto son los apropiados para lo que nosotros necesitamos y, posteriormente, como estamos en un aula multigrado, lo que podemos pedirle es lo siguiente. Hemos pedido que ahora nos lo adapte a tercero de educación primaria y simplificando un poco los criterios que ha puesto. Nos devuelve una nueva rúbrica en forma de tabla, nos dice que está para tercero de educación primaria y lo que tendríamos que comprobar es qué modificaciones ha hecho en la de tercero respecto a la de quinto. En comprensión del argumento, dice, en el nivel más bajo, no comprende el argumento principal del texto. Si vamos a ese mismo nivel en la de tercero, ha modificado ligeramente la formulación, no comprende el argumento del texto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
Cuando la inteligencia artificial nos da estas dos tablas con las dos rúbricas, nosotros podemos construir nuestra propia rúbrica multigrado aprovechando los enunciados que ya nos ha dado o incluso la rúbrica entera y manejar dos rúbricas. Pero si quisiéramos construir una rúbrica multigrado en forma de escalera sería más complicado, pero sí que podríamos utilizar estos enunciados en el segundo modelo de rúbrica multigrado que os hemos mostrado. Pero además de esto, la inteligencia artificial, además de la rúbrica, nos permite más cosas. Por ejemplo, le vamos a pedir que nos dé un texto para trabajar la comprensión lectora que complemente a esta rúbrica y le vamos a pedir que incorpore ya unas preguntas con las mismas categorías que aparecen dentro de la rúbrica. Observad que le hemos pedido un texto narrativo, porque la rúbrica estaba construida para textos narrativos, con un número de palabras que nos permita trabajar la comprensión lectora, porque era lo que estamos analizando, con estudiantes de un curso concreto. Y le pedimos también que nos genere unas preguntas que permitan responder a las categorías que aparecen en la rúbrica que nos había dado. Como podéis ver, nos va construyendo la historia, intercalando las preguntas. Nosotros tendríamos que estructurarlo correctamente para que las preguntas, pues, a lo mejor aparezcan al final. Y si os fijáis, viene en la pregunta el tipo de categoría que está analizando respecto a lo que nos había enviado anteriormente en la rúbrica. Comprensión, uso de detalles, vocabulario, expresión, coherencia y cohesión. Pero además de esto, puedo pedirle que me adapte este mismo texto a un número menor de palabras para presentárselo al alumnado de tercero, por ejemplo. Como veis, le hemos pedido que el alumnado ahora sea tercero de educación primaria, que el texto tenga un número de palabras inferior y que las preguntas estén formuladas de una forma que los estudiantes las puedan entender. Lo que hace es cogernos el cuento que nos había creado, lo adapta, lo simplifica con un menor número de palabras y las preguntas, si os fijáis, son muy sencillas y el alumnado de esta edad las puede entender. De este modo lo que tendríamos son dos rúbricas para evaluar la comprensión lectora, una para quinto y una para tercero, que nosotros como docentes deberíamos integrar según los ejemplos que os hemos mostrado anteriormente o de otra forma que consideréis, pero además le hemos pedido que nos genere un texto con unas preguntas con las mismas categorías que tiene la rúbrica para que sea más fácil tanto para ellas y para ellos afrontar la lectura y las cosas en las que se tienen que fijar como para nosotros evaluarlo posteriormente.